Esto es América Noticias bajo la dirección general de Carlos Vasallo. Estos son los titulares que marcan la jornada informativa de hoy. Trump aprieta a Irán, ataques en el Golfo y el estrecho de Hormuz bloqueado disparan el riesgo global. Les contamos. Cuenta regresiva para Cuba. Donald Trump lanza ultimátum y exige liberar presos políticos. Los detalles. Bloque internacional se activa. España, México y Brasil mueven el tablero en medio de la crisis en Cuba. Le explicamos. Masacre en Luisiana da un giro. Salen nuevos detalles del pasado del padre y crece la indignación. No se lo pierda. Además, Miguel Cosío conversa con Raúl Mascanosa sobre el conflicto en Medio Oriente y sus implicaciones para el mundo. También aborden el tema de una posible transición en Cuba ante la creciente presión de Estados Unidos. Y Camilo Egaña conversa con el economista Elías Amor sobre la crisis de la economía en Cuba y plantean cómo sería el cambio del sistema económico ante un posible giro político. No se lo pierda. Comenzamos. Ataques con drones, disparos en el mar y una región al borde de una escalada mayor. Irán lanzó ofensivas contra buques militares de Estados Unidos en el Golfo, en respuesta directa a recientes acciones estadounidenses, elevando el conflicto a un nuevo nivel. El estrecho de Hormuz permanece prácticamente paralizado. Ningún petrolero logra cruzar, las embarcaciones navegan bajo amenaza y una de las rutas más importantes del petróleo mundial se ha convertido en una zona de alto riesgo. En medio de este escenario, el presidente Donald Trump vuelve a subir la presión. Ahora habla abiertamente de un posible cambio de régimen en Irán y lanza un mensaje directo. Si nuevos líderes toman el control, el país podría tener un futuro próspero. La señal es clara. Washington no solo busca frenar el programa nuclear iraní, también deja ver que evalúa un cambio profundo en el poder dentro de Teherán. La tensión no es solo militar, también es diplomática. Trump confirmó que una delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente J.D. Vance, se dirige a Pakistán para una nueva ronda de negociaciones. Sin embargo, desde Irán no hay confirmación, lo que deja el diálogo en incertidumbre. Mientras tanto, la presión continúa. Estados Unidos mantiene el bloqueo naval, advierte sobre nuevos bombardeos y deja claro que responderá ante cualquier amenaza en la región. Israel también entra en escena. El primer ministro Benjamin Netanyahu advierte que la guerra no ha terminado y que pueden registrarse nuevos ataques en cualquier momento. El conflicto ya no es una amenaza lejana, es una realidad activa, con múltiples frentes abiertos y con el riesgo de extenderse a mayor escala. La comparación con Venezuela refuerza el mensaje de Washington. No se trata solo de contener a Irán, sino de empujar un cambio estructural en su sistema político. El tiempo juega en contra, el alto el fuego se acerca a su fin, las tensiones siguen subiendo y el margen para evitar una escalada se reduce. Estados Unidos presiona en todos los frentes y deja claro que el futuro de Irán podría definirse en medio de esta confrontación, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Cuba entra en tiempo límite. La administración de Donald Trump habría dado un ultimátum directo al gobierno de La Habana: liberar a presos políticos clave en un plazo de 2 semanas o enfrentar nuevas consecuencias en medio de una tensión que escala silenciosamente. La advertencia, revelada por USA Today, se produjo durante una reunión reservada el 10 de abril en la isla, un encuentro que marca un hecho poco común: la llegada de un avión oficial estadounidense a Cuba por primera vez en casi una década. Sobre la mesa, nombres concretos: Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo, dos figuras simbólicas, encarcelados tras las protestas del 11 de julio de 2021. Ambos representan mucho más que casos individuales. Otero Alcántara, líder del movimiento San Isidro, cumple condena en Guanajay tras recientes protestas dentro de prisión, mientras Osorbo, coautor de Patria y Vida, permanece recluido con una sentencia de 9 años.
Ninguno fue incluido en la reciente liberación de más de 2.000 reclusos anunciada por el gobierno cubano, lo que ha generado críticas de organizaciones de derechos humanos. Según las fuentes, funcionarios estadounidenses advirtieron que la economía cubana atraviesa un punto crítico, con una ventana cada vez más estrecha para aplicar cambios antes de un deterioro mayor. En paralelo, se plantearon posibles incentivos, desde acceso a Internet de alta velocidad con tecnología Starlink hasta eventuales alivios condicionados a reformas económicas y apertura política, escasez de combustible, crisis eléctrica, inflación desbordada y un creciente malestar social que se ha traducido en protestas esporádicas. A esto se suma una cifra récord de más de 1.000 presos políticos, reflejo de un endurecimiento interno en medio de contactos diplomáticos discretos. Incluso movimientos fuera de los canales tradicionales han encendido alertas, revelando el nivel de tensión y desconfianza entre ambas partes. Mientras tanto, desde Washington se mantiene la presión pública. La liberación de presos políticos sigue siendo una línea roja. El reloj ya está corriendo. Y lo que ocurra en estas 2 semanas podría redefinir el pulso entre Washington y La Habana en uno de los momentos más delicados de los últimos años. Soy Leticia Grau. Les mantendremos informados, aquí en América Noticias. España, México y Brasil mueven ficha y colocan a Cuba en el centro del tablero internacional. Desde Barcelona, en la cumbre En Defensa de la Democracia, los 3 gobiernos anunciaron que incrementarán de forma coordinada el envío de ayuda humanitaria a la isla en medio de una crisis que se profundiza y de un escenario político marcado por la presión desde Washington. La crisis energética se ha convertido en el epicentro del problema. Con menos petróleo disponible y una infraestructura deteriorada, el país enfrenta dificultades para sostener el sistema eléctrico. A esto se suma una inflación creciente y un poder adquisitivo en caída que obliga a muchas familias a depender de remesas o ayuda externa. En paralelo, el factor internacional añade más presión. La política hacia Cuba impulsada por Donald Trump mantiene restricciones económicas y advertencias que han elevado la tensión en la región. Aunque en la cumbre evitaron un enfrentamiento directo, los líderes dejaron clara su postura. Cualquier medida debe evitar agravar la situación del pueblo cubano. Desde México, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró el rechazo al embargo y defendió el diálogo como vía para una salida. Brasil, con Luis Ignacio Lula da Silva, insistió en revisar las acciones que impactan directamente a la población. Y España, liderada por Pedro Sánchez, apostó por una respuesta conjunta que permita aliviar la emergencia. La ayuda anunciada se enfocará en energía, alimentos y suministros médicos. Sin embargo, expertos advierten que el desafío es mayor. La crisis en Cuba combina problemas estructurales internos con un entorno internacional complejo, lo que dificulta una recuperación rápida. Mientras tanto, en la isla crece el malestar social. En varias zonas se han reportado protestas por apagones y escasez, reflejando el desgaste de una población que enfrenta cortes eléctricos, altos precios y pocas opciones. El gobierno cubano agradeció el respaldo y calificó el gesto como solidario en un momento clave. Pero la realidad sigue siendo dura y el impacto de la crisis se siente en cada rincón del país. La ayuda comienza a moverse, pero dentro de Cuba, la crisis sigue marcando el ritmo. Y por ahora, no hay señales claras de un alivio inmediato, informó Camilo Lavastilla para América Noticias. Nuevo giro en la masacre de Luisiana. Revelan pasado peligroso del padre que asesinó a 8 niños mientras dormían, un historial que ya encendía alarmas y un desenlace que terminó en tragedia. Shamar Elkins, identificado como el autor de la masacre en Shreveport, tenía antecedentes por uso ilegal de armas desde 2019, un dato que hoy marca el inicio de muchas preguntas. ¿Cómo logró volver a armarse y por qué nadie frenó a tiempo lo que terminó en horror? Este lunes la ciudad sigue en shock. Elkins, exmiembro de la Guardia Nacional, es señalado como el responsable de asesinar a 8 niños, 7 de ellos sus propios hijos, en un ataque ocurrido durante la madrugada del domingo que ha sacudido a todo el país. La violencia comenzó fuera de la vivienda. Según la policía, el agresor disparó primero contra su esposa y otra mujer, que permanece en estado crítico, antes de dirigirse a la casa donde estaban los menores.
Lo que ocurrió después es una escena que investigadores describen como una de las más perturbadoras que han enfrentado. Dentro del hogar, 7 niños fueron encontrados sin vida en distintas habitaciones, mientras que un octavo apareció en el techo trasero. Las víctimas tenían entre 3 y 11 años, y de acuerdo con las autoridades, varios fueron atacados mientras dormían. La mayoría presentaba disparos en la cabeza, lo que evidencia la brutalidad del ataque. Tras cometer la masacre, Elkins huyó, robó un vehículo a mano armada y provocó una persecución policial que se extendió hasta la parroquia de Bossier. Allí agentes lo confrontaron y lo abatieron tras negarse a rendirse, poniendo fin a la amenaza pero no al impacto del crimen. Hoy, mientras avanza la investigación, el caso abre interrogantes profundos. Se intenta reconstruir qué detonó esta violencia extrema dentro del entorno familiar y si hubo señales previas que pudieron haber evitado la tragedia. El impacto en la comunidad es devastador. Autoridades locales aseguran que nunca habían enfrentado una situación de esta magnitud. Vecinos hablan de una mañana marcada por sirenas, caos y una escena imposible de borrar. El caso vuelve a poner sobre la mesa la violencia doméstica y el acceso a armas en Estados Unidos, especialmente cuando existen antecedentes previos, un pasado que advertía, un ataque que nadie detuvo y una tragedia que deja a 8 niños sin futuro y a una ciudad atrapada en el dolor. Informó Leticia Grau para América Noticias. Nuevos detalles salen a la luz este lunes tras la muerte de un joven cubano dentro de un centro de detención en Miami. Aled Damien Carbonell Betancourt, de 27 años, fue encontrado sin vida en su celda, en lo que las autoridades califican como un presunto suicidio, pero con demasiadas preguntas sin responder. ¿Quién era? Carbonell Betancourt había llegado a Estados Unidos en octubre de 2024 tras ser interceptado en la frontera. Fue liberado inicialmente bajo un proceso migratorio, cuando fue detenido tras un incidente con la policía, en el que intentó huir y terminó reducido con una pistola eléctrica. Enfrentó cargos por resistirse a un oficial, que luego fueron rebajados a una falta menor. Desde entonces, quedó atrapado en el sistema migratorio a la espera de deportación. Según el reporte oficial, fue hallado a las 6:30 de la mañana. Durante casi una hora, intentaron reanimarlo dentro del centro, y luego equipos de rescate continuaron los esfuerzos, sin éxito. Murió bajo custodia del Estado, y lo más inquietante, la agencia tardó 5 días en reconocer públicamente lo ocurrido. El caso ya no se ve como un hecho aislado. Se suma a una cadena de muertes que comienza a dibujar un patrón dentro de los centros de detención migratoria. En lo que va de 2026, múltiples fallecimientos han sido reportados bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduana, varios de ellos aún bajo investigación. Y hay más. También se han reportado muertes de migrantes mexicanos en centros de detención, incluyendo un caso reciente en Luisiana que elevó la preocupación internacional. Gobiernos extranjeros han comenzado a exigir explicaciones por lo que ocurre dentro de estas instalaciones. Denuncias apuntan a negligencia médica, retrasos en atención y uso prolongado de aislamiento. Incluso hay antecedentes de muertes clasificadas como homicidio dentro del sistema. El caso del joven cubano en Miami reabre el debate, pero también expone una realidad incómoda. Entrar al sistema migratorio puede convertirse en un punto sin salida, un nombre, una historia y otra muerte que deja al descubierto una crisis silenciosa dentro de los centros de detención en Estados Unidos. Informó Enrique López para América Noticias. 6 horas de tensión, advertencias ignoradas y un desenlace que enciende todas las alarmas en Medio Oriente. La Marina de Estados Unidos ejecutó un operativo de alto impacto en el Golfo de Omán, interceptando y tomando el control de un buque iraní en plena ruta estratégica del petróleo. Según el Comando Central, todo comenzó con comunicaciones directas, órdenes claras para detenerse, que nunca fueron respondidas. El silencio del carguero marcó el punto de quiebre. Desde el destructor USS Spruance se tomó la decisión y el operativo escaló. Disparos dirigidos al sistema de propulsión dejaron al buque sin capacidad de maniobra, en una de las zonas más vigiladas del planeta. A partir de ahí, la operación fue rápida y contundente. Helicópteros en el aire, marines descendiendo sobre la cubierta y el control total del navío en cuestión de minutos. El carguero, identificado como el MV Tosca, ya estaba en la mira de Washington.
sancionado por presuntos vínculos con redes que transportan materiales sensibles y apoyo logístico a estructuras alineadas con Teherán. Pero este no es un hecho aislado. Ocurre en medio del endurecimiento del bloqueo naval que Estados Unidos mantiene sobre Irán, en un intento por presionar negociaciones que no terminan de avanzar. El Golfo de Omán y el Estrecho de Hormuz se han convertido en un tablero de alto riesgo donde cada movimiento puede escalar el conflicto. Desde Irán la reacción fue inmediata. Acusan a Washington de piratería marítima, denuncian violación de acuerdos y advierten que habrá respuesta. Un lenguaje que eleva aún más la tensión en una región donde cualquier error puede tener consecuencias globales. Mientras tanto, en el terreno, la imagen es clara: buques detenidos, rutas comerciales bajo presión y una creciente militarización de una de las arterias más importantes del comercio energético mundial. El Touzka permanece bajo custodia estadounidense, mientras se inspecciona su carga, en una operación que marca un antes y un después en esta escalada, un golpe directo en alta mar, en medio de un pulso global que no se detiene, y una pregunta que queda abierta: ¿es control o el inicio de una nueva escalada en uno de los puntos más sensibles del planeta? Informó Leticia Grau para América Noticias. La líder opositora María Corina Machado aboga por celebrar elecciones en Venezuela lo antes posible. La garantía de la estabilidad y de la paz en Venezuela son unas elecciones en las cuales todos los venezolanos podamos participar. La también Nobel de la Paz ha hecho estas declaraciones durante una entrevista con la agencia EFE en Madrid, en la que ha expresado su rechazo a los cánticos racistas que algunos de sus seguidores corearon este sábado en la capital española. Nosotros, si algo planteamos, es el derecho y al respeto a la dignidad humana. Jamás escuchará de mi boca una palabra o una expresión que juzgue o descalifique a una persona por su religión, por su género o por su raza. Por supuesto que rechazamos cualquier descalificación de esta naturaleza. Machado, que este fin de semana recibió la medalla de la Comunidad de Madrid, también se ha referido al papel del gobierno español. Yo tengo siempre muy altas expectativas de lo que España puede hacer por la libertad y las democracias liberales de Occidente. Y en el caso de Venezuela hubiésemos esperado que asumiera un liderazgo en Europa y no ha sido así. María Corina Machado finaliza este lunes un viaje a España que inició el pasado viernes. Una visita en la que la opositora ha rehusado reunirse con el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Un informe de Rodrigo Fuentes de EFE para América Noticias. Para que estés mejor informado, te dejamos con nuestras noticias en un minuto. Un avión vinculado al FBI y al Departamento de Justicia de Estados Unidos aterrizó en La Habana en medio de un momento de fuerte tensión bilateral, lo que reactivó las preguntas sobre la naturaleza exacta de la misión. La llegada ocurre después de semanas de intercambio diplomático alrededor del caso de la lancha rápida interceptada en febrero, un episodio que dejó muertos y heridos y que Cuba calificó como una infiltración armada. Aunque no se han divulgado todos los detalles del itinerario ni del equipo que viajó, la presencia de funcionarios federales estadounidenses en la isla confirma que el canal de cooperación sigue abierto pese al clima político. El viaje genera interrogantes porque combina investigación judicial, contactos diplomáticos y una relación histórica marcada por desconfianza. Para La Habana, la visita forma parte de la pesquisa sobre lo ocurrido en aguas cubanas. Para Washington, la prioridad ha sido verificar de manera independiente la versión oficial cubana. En cualquier caso, el arribo de ese avión sugiere que, aun con la retórica dura de ambas partes, siguen existiendo conversaciones discretas sobre temas de seguridad y jurisdicción. Cuba comenzó a distribuir derivados obtenidos del procesamiento de 100.000 toneladas de petróleo donado por Rusia, un envío que ayuda a aliviar la crisis energética, pero solo de forma temporal. El combustible salió desde la refinería Camilo Cienfuegos y se está moviendo hacia las provincias por camiones, trenes y embarcaciones estatales. Aún así, las autoridades reconocen que el volumen apenas cubre alrededor de un tercio de la demanda mensual del país y no resuelve los apagones estructurales. La propia magnitud del operativo muestra cuán dependiente sigue siendo la isla de la ayuda externa para sostener servicios básicos.
Cuba consume mucho más petróleo del que produce, por lo que cada cargamento extranjero solo compra tiempo antes de que vuelvan los cortes y la escasez. Aunque el envío ruso da un pequeño respiro, no cambia el fondo del problema: una matriz energética frágil, improvisada y muy vulnerable a presiones políticas y logísticas. Sandro Castro volvió a generar polémica en redes sociales tras publicar un video en el que aparece repartiendo comida a personas en situación de calle en La Habana. En las imágenes, el nieto de Fidel entrega cajitas de comida en calles deterioradas, con basura visible y edificios en mal estado. Un escenario que terminó resaltando aún más la crisis cotidiana que vive la capital cubana. Él mismo acompaña el gesto con mensajes en los que dice que lo hizo de corazón e invita a otros a sumarse a ayudar a quienes más lo necesitan. La reacción fue inmediata y dividió opiniones entre quienes vieron un gesto humanitario y quienes lo interpretaron como una maniobra de imagen para limpiar su reputación. Críticos en redes recordaron que Sandro forma parte de la familia que ha gobernado Cuba durante décadas y señalaron la contradicción entre el reparto de comida y los privilegios que se le atribuyen. El debate creció todavía más porque el video aparece en un contexto de apagones, escasez y fuerte malestar social, lo que hizo que muchos compararan el acto con un intento de exhibir cercanía con el pueblo más que una solución real. La administración de Donald Trump estaría analizando 4 caminos para Cuba: un acuerdo económico, más presión, una intervención militar o simplemente no hacer nada y esperar un colapso interno. Según el análisis citado por Estados Unidos Today, la opción de un acuerdo incluiría incluso conversaciones con funcionarios cubanos de alto nivel, mientras que la vía más dura contempla una operación militar que el Pentágono ya estaría estudiando discretamente. Trump ha dejado caer en público que Cuba podría ser su próximo gran objetivo después de la guerra contra Irán, lo que mantiene a la isla en un escenario de máxima tensión. El reporte también señala que Washington ha endurecido el cerco económico mediante restricciones energéticas, con la idea de cortar el suministro de combustible que mantiene a flote al país. En ese tablero, el gobierno cubano aparece debilitado, con una economía al borde y sin demasiado margen para negociar desde la fortaleza. La discusión ha reactivado el debate sobre si la Casa Blanca busca un cambio de régimen, un pacto limitado o simplemente apretar hasta que La Habana ceda por agotamiento.